Soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Plantel Cuautitlán Campo 4 y me encuentro cursando la licenciatura en Contaduría. El día de hoy voy a hablar del tema de técnicas y procedimientos de auditoría. Tenemos el concepto de técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría emanan del Boletín 5010, Procedimientos de Auditoría de Aplicación General, y aquí se establece que las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que permite emitir su opinión profesional. Las técnicas de auditoría comprenden todas las herramientas de trabajo con las que cuenta el auditor para emitir su opinión profesional sobre las actividades y operaciones de la empresa. Debido a la amplia gama de sistemas de control, organización, contabilidad y demás características particulares de las entidades, resulta muy difícil establecer sistemas rígidos de pruebas para el examen de los estados financieros. Es por ello que el contador público deberá aplicar su criterio profesional para determinar cuál técnica o conjunto de técnicas serán las más apropiadas a aplicar en su revisión y así obtener evidencia suficiente y competente que fundamente su opinión. Clasificación de las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría se pueden clasificar en los siguientes apartados básicos, los cuales son estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación, declaración, certificación, observación y cálculo. En este apartado, el contador público será responsable de realizar una investigación minuciosa de las características generales de la empresa a auditar, sobre sus estados financieros, rubros o partidas importantes, significativas o extraordinarias. Así también, deberá aplicar en esta técnica su experiencia y juicio profesional para hacerse llegar de toda aquella información que va a examinar y determinar cuáles son las situaciones u operaciones que requieran una revisión más exhaustiva. En resumen, el contador público logrará conocer más a fondo la empresa que va a auditar, por lo cual será indispensable llevarla a cabo mucho antes que otras técnicas. El análisis es la técnica enfocada en la aplicación a las cuentas o rubros de los estados financieros, todo con la finalidad de conocer cómo se encuentran integrados. O sea, consiste en la clasificación y agrupación de los distintos elementos que integran una cuenta o una partida determinada, de tal forma que se agrupen de manera homogénea y significativa. Esta técnica de análisis se puede dividir en análisis de saldos, donde existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son compensaciones unas de otras. En una cuenta de clientes, por ejemplo, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son compensaciones totales o parciales de los cargos por ventas, y en este caso el saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la diferencia entre las distintas partidas que se registran en las cuentas. Así, la clasificación de estas partidas en grupos significativos y homogéneos es lo que constituye el análisis de saldos. Por otra parte tenemos el análisis de movimientos, que a diferencia del análisis de saldos, este se realiza cuando las cuentas no se forman por compensación, sino que por el contrario lo hacen por acumulación, como sucede con las cuentas de resultados. La inspección se refiere al examen físico de los bienes materiales o de los documentos, que tiene el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros, y resulta de gran importancia en cuanto a los activos de la empresa, debido a que los datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialidad de todo aquello que está registrado en la contabilidad. Confirmación. La confirmación es la obtención de un comunicado escrito de una persona independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación, y por ello confirmarla de una manera válida.
Aquí se solicita a la empresa auditada que envíe una confirmación escrita a la persona a quien se le pide la información, para que ésta a su vez le comunique su respuesta directa al auditor. Ahora bien, las confirmaciones pueden darse de las siguientes formas. De forma positiva, primero, misma en la cual se envían los datos y se solicita una contestación acerca de la conformidad o no de la información. Generalmente esta es usada para el activo. De forma negativa, donde se envían los datos y únicamente se solicita que se conteste si están conformes con la información, igualmente usada para el activo. Y por último, indirecta, ciega o en blanco, en la que no se envía ningún tipo de datos, por lo cual se pide información sobre determinados saldos, movimientos o cualquier otro dato. Generalmente se usa en el pasivo. Investigación. Esta técnica de investigación refiere a la obtención de información y datos de los comentarios de los funcionarios y empleados de la empresa que se está auditando. Gracias a esta técnica, el auditor puede formarse determinado juicio y al mismo tiempo obtener información o conocimiento sobre los saldos u operaciones realizadas por la entidad. Declaración. La declaración alude a la manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios o empleados de la empresa. Dicha técnica, como ya se esperaba, deriva de la anteriormente mencionada y amerita su aplicación cuando los resultados de la investigación revisten cierta importancia, haciendo así necesaria una declaración por escrito. Así, su validez está limitada debido a que se obtiene de las personas que intervinieron en la formulación de los estados financieros o participaron en las operaciones investigadas. Certificación. La técnica de certificación igualmente está ligada a la técnica de declaración y simplemente corresponde a la obtención de un documento en el que se asegura la verdad de un hecho, legalizado por lo regular con la firma de la autoridad competente. Observación. La observación apunta a la presencia física de cómo se realizan determinadas operaciones o hechos. Un ejemplo indudable de la aplicación de la técnica de observación es la realización de los inventarios físicos, por medio del cual el auditor se cerciora de la correcta realización de estos mismos. Cálculo. Por último, la técnica de cálculo es la verificación matemática de alguna partida. Hay partidas en la contabilidad que son resultado directo de los cómputos realizados sobre bases predeterminadas, por lo cual es conveniente que el auditor determine la corrección de las mismas mediante el cálculo independiente. Procedimientos de auditoría. Bueno, después de lo anterior, cabe destacar que la aplicación de determinada técnica no limita al auditor a realizar solamente dicha prueba, ya que, si lo considera necesario, podrá llevar a cabo un examen minucioso de las partidas sujetas a la revisión por medio de la aplicación de una o varias técnicas de auditoría, ya sea de manera simultánea o sucesiva. Y es que de hecho, la combinación de dos o varias técnicas de auditoría originan lo que se denomina como procedimientos de auditoría, que es lo que veremos a continuación. Bueno, los procedimientos de auditoría, como ya se mencionó, son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante las cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Y es que es mediante el trabajo de auditoría que el contador público podrá contar con todos los elementos de juicio y de evidencia suficiente y competente para lograr fundamentar de manera objetiva la opinión que refiere en el dictamen de los estados financieros. Es un hecho que es responsabilidad del auditor determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos a aplicar en el trabajo de auditoría. Objetivo de los procedimientos de auditoría. La importancia imprescindible de la aplicación de los procedimientos de auditoría radica en la necesidad de allegarse de la información veraz y oportuna. Este es el objetivo principal de los procedimientos, para con ello conjugar los elementos técnicos necesarios cuya aplicación sirva de guía para examinar la información relativa a los estados financieros. Clasificación. En la clasificación de los procedimientos de auditoría se manejan dos secciones.
Primero, los procedimientos de aplicación general, que son recomendables para las auditorías de estados financieros, y después, los procedimientos de aplicación específica, que son diseñados directamente para la entidad que se va a auditar de acuerdo con sus características específicas. Dicho lo anterior, en el caso de los procedimientos de auditoría de aplicación general, la COMPA emite boletines específicos en los cuales se establecen los procedimientos recomendables para la realización del examen de los estados financieros. Dichos boletines han sido publicados en el Libro de Normas y Procedimientos de Auditoría que emite el INSP a través de la COMPA, desde el Boletín 5010 hasta el Boletín 5080. En cuanto a los procedimientos de aplicación específica, la COMPA ha emitido boletines que se refieren a cuentas o rubros específicos de los estados financieros, que van desde el Boletín 5100 al Boletín 5270, y que pueden servir de guía en la realización del examen de los estados financieros. Ahora bien, cabe mencionar que la aplicación de determinados procedimientos de auditoría dependen mucho y es responsabilidad del juicio del auditor. El uso de los procedimientos de auditoría de aplicación general no excluyen de ninguna forma la utilización de los procedimientos de aplicación específica, ya que si el auditor lo considera necesario, se pueden complementar para así lograr un trabajo de auditoría con mucha mayor calidad. Oportunidad de los procedimientos de auditoría. Hablando de la oportunidad de los procedimientos de auditoría, esta hace alusión o referencia a la época en la que dichos procedimientos se van a aplicar. Así pues, no es recomendable realizar los procedimientos de auditoría a la fecha del examen de los estados financieros. Por lo tanto, se recomienda llevarlos a cabo para que sean de mayor utilidad en una fecha anterior o posterior a la elaboración de los estados financieros. Extensión o alcance. Debido a que las operaciones de una entidad suelen ser repetitivas y constituyen cantidades numerosas de operaciones, no es posible examinar cada partida y por ello el auditor deberá determinar si dichas operaciones reúnen los requisitos de multiplicidad y similitud. En este caso, el contador público recurre al procedimiento de examinar una muestra representativa de las transacciones individuales para así determinar sobre la muestra una opinión general acerca de la partida global. Y es que en el campo de la auditoría se le conoce como prueba selectiva. A la relación de las transacciones realizadas con el total que forma el universo se le conoce como extensión o alcance de los procedimientos de auditoría. Así pues, esta relación es uno de los elementos más importantes de la planeación y ejecución de la auditoría. Y bueno, después de haber repasado lo anterior, me gustaría aportar una conclusión breve sobre lo que acabo de exponer. Como conclusión puedo decir que tanto las técnicas como los procedimientos de auditoría, muy de la mano uno con el otro por supuesto, son factores imprescindibles para la labor de todo auditor. Y es que en el ejercicio de sus actividades siempre va a recurrir todo auditor tanto al uso de herramientas como también a procesos que guíen y faciliten sus tareas. Así pues, el papel de estos dos, tanto las técnicas como los procedimientos, es vital no solo para permitir la realización de la auditoría, sino también, claro, para asegurar la calidad en cada uno de los trabajos que éste involucre. Y es que también hay que mencionar que tanto las técnicas como los procedimientos de auditoría también van a permitir a los auditores examinar de forma independiente y por su cuenta, así como también no limitarse a confiar en la información que la empresa les facilita para la realización de su labor. Esto precisamente ayuda a garantizar que los resultados de la auditoría sean imparciales y lo más precisos posible, que es precisamente lo que se busca por cualquier auditor en el ejercicio de sus actividades.